garantizo que esta palabra es más agradable, más sustentosa que lo que usted va a comer después. No sé qué va a comer después, pero esta palabra va a nutrir la parte más importante del ser humano, que es la parte espiritual. La Biblia dice, no solo de pan vive el hombre. Déjenme darle una buena noticia. Esta palabra, hermano, es capaz de hacer que la tristeza se vaya, que el dolor se disipe. Nos hace creer que Dios es poderoso para hacer milagros, que Dios, hermano, tiene una respuesta a través siempre de ellos. Porque Jesús dijo, las palabras que yo os hablo, no las que habla, hermano, cualquier persona, sino las que habla Jesús. Dijo, las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Amén. Amén. Dice que su palabra es tan poderosa, hermano, que penetra el interior del ser humano. Y que hablo del interior, no hablo de los riñones, no hablo del hígado. Está hablando de aquella parte donde no puede llegar el médico cirujano, ni puede llegar el psicólogo, ni puede llegar el terapeuta, pero sí puede su palabra, porque dice que discierne los pensamientos. ¿Sabe, hermano, cuáles son los pensamientos buenos y los pensamientos no buenos? Y cuando le damos lugar, hermano, se encarga de ir quitando lo malo de nosotros. ¿Cuántos están listos para decirle, Señor, aquí estamos, opera en mi vida? Amén. Estamos alegres, hermano, por tenerle en la casa del Señor, pero naturalmente nos sentimos un poco tristes también. Algunos hermanos no los tenemos. Algunos llamaron que no puede estar. De otros tenemos razón, vamos a estar orando. Hermano Joel está orando, se siente quebrantadito de salud. Si nos está mirando mi hermano, pues le amamos, les amamos a los dos, a la familia y a todos. Vamos a estar hablando con mi hermano. Tenemos entendido de otras familias que también están. Pido oración por Maggie también, hermano. ¿Se cumplió? Sí. Ok. Bueno, la hija de mi hermano y otros que tenemos entendido. Entonces, este tiempo, hermano, prepárese para aquellos que ministran. Hoy vamos a estar ministrando en oración, y aquellos que tienen ya van a ser ministrados. Esto es lo que Dios me puso. Yo le traigo un pensamiento breve pero sustancioso de la palabra del Señor. Hebreos capítulo 2. Vamos a hablar de algo que Dios puso en mi corazón. Algo que Dios me dijo. Dios me llevó a leer esto para transmitir un mensaje importantísimo. Por lo tanto, la Biblia dice, es necesario esta palabra. Amén. La palabra del Señor dice, hermano, que esta palabra hay que considerarla, y al final de todos, como en nuestra vida, hay que poner los ojos en Jesús. Hebreos capítulo 2. ¿Sí lo tienen? ¿Cuántos están listos a recibir un milagro de Dios ahora? Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Hermano, Él es poderoso. Alguien dirá, hermano, pero es que esto que yo tengo es imposible. Bueno, ya vino al lugar de aquel que dijo que nada es imposible para Dios. Amén. Usted se lleva un milagro. Aleluya. Amén. Váyase preparando los ministradores. Vamos a ministrar. Vamos a ministrarnos como familia hoy. Dios tiene algo. Y yo, cada momento que va pasando, siento Dios tiene la respuesta. La vino a buscar hoy. Los que están enfermos, hermanos, están viendo a través de las cámaras, de las redes sociales. Dios tiene un milagro. Esta palabra Dios no me la dio por gusto. Usted no vino por casualidad. Esta palabra Dios me la dio porque hay gente que necesita un milagro de Dios. Y no hablo un milagro, hermano, así. Es un milagro urgente del Señor. Dios no se equivoca. Amén. Mira lo que dice la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. ¿Sí lo tiene? Hebreos capítulo 2. Amén. Dice, por tanto. Esto significa que el versículo anterior, lo que Dios habló antes a través del apóstol, era necesario escucharlo, analizarlo, y ahora por eso, por tanto, por lo que ya mencionó, ahora nos dice lo siguiente.
Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, pregunta, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, y repartiendo del Espíritu Santo según su voluntad. Ese es el Dios que Dios. Ese es el Dios que Jesús dijo, el Espíritu Santo está siendo dado sin medida. Hebreo dice que el Espíritu Santo está siendo repartido, que Él es el Dios de milagros, que Él es el Dios de prodigios, que Él es el Dios, hermano, que manifiesta de diversas maneras su poder, pero que es el mismo de ayer, hoy y por los siglos y por siempre. Padre, gracias en esta tarde. Estamos delante de su presencia, Señor, reconociéndolo a usted como Dios y nosotros como siervos suyos, Padre, lo que fuimos favorecidos con la salvación por medio de su Hijo amado, Dios, y que cada gota derramada en la cruz del Calvario fue para beneficio de nosotros y de aquellos que van a abrazar, Señor, esta fe tan grande. Padre, usted es todopoderoso. Usted, Dios, es el que nos creó el universo y todas las cosas, superior a los ángeles, superior a Moisés, superior a toda organización de la tierra y todo gobierno, Padre, establecido en la tierra. Usted es Dios. Por lo tanto, Señor, en esta tarde, reconociendo lo que usted es y lo que nosotros somos sus hijos, le decimos, heme aquí, Dios, háblanos, enséñanos, porque reconocemos que sin usted, Dios, no podemos caminar. Sin usted estamos camino a la perdición eterna. Pero con usted, Padre Celestial, su palabra dice que a través de la fe que hemos abrazado, hemos sido justificados. Y no hay condenación para los que están en Cristo. Padre, en esta tarde corroboramos, Señor, el amor hacia usted, pero también la necesidad que tenemos como sus hijos. Y le pedimos en esta tarde, Señor, que nos hable. Heme aquí, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Entendemos, hermano, que Hebreos fue dado a aquellos judíos, aquellos hebreos que habían abrazado la fe en Cristo, pero que más sin embargo eran no solamente amenazados, sino que eran perseguidos, eran acosados constantemente para que regresaran al judaísmo. Y cuando le digo constantemente, no piense, hermano, que ese acoso era en una predicación en iglesia. No, era de mucha forma. Se habían levantado los filósofos, los conocedores, hermano, del judaísmo, los conocedores, y habían venido sobre ellos y enfatizaban enseñanzas, hermano, en las cuales hacían ver que Moisés era más importante que Cristo y que los ángeles eran superiores que Jesús. Entonces el escritor de Hebreos fue necesario desde el capítulo 1 empezar a decirles quién era Dios, quién era Jesús, y presentó a Jesús, hermano, como el Salvador. Y más adelante vamos viendo en la carta al libro de los Hebreos cómo presenta a Jesús como el sumo sacerdote, el que presentó el sacrificio por nosotros. Pero aquí lo está presentando como el creador de la tierra y de los cielos. La Biblia dice, enfatiza lo que Pablo había dicho, y creemos que
Pablo probablemente y más seguro sea el escritor de Hebreos, pero Pablo había dicho, hermano, que por Cristo fueron creadas todas las cosas. Entonces, lo que el escritor está haciendo, hermano, es trayendo una palabra que venga, hermano, no solamente a refutar la enseñanza de ellos, sino a fortalecer la enseñanza de aquellas personas que se sentían amenazadas y agobiadas y que abandonaban la fe. ¿Sabe que aquí no está hablando, hermano, de pecados solamente, sino está hablando, hermano, de hecho lo está presentando desde el punto de vista como la navegación? Presenta al mar. Está, hermano, figurando, esta palabra que vamos a ver es, hermano, la profesión de la navegación. Mira barcos, mira puertos. Entonces le presenta de esa manera esa palabra. El capítulo 1 le menciona, hermano, que si bien es cierto que Dios fue por medio de Moisés que trajo la ley y usó ángeles para la manifestación, pero le revela que Dios es más grande que los ángeles, que los ángeles son ministradores a favor de nosotros, pero que no fueron superiores que Cristo, porque aquellos enseñaban que había que guardar la ley y los rudimentos de Moisés, y eso los debilitaba y en algún momento los hacía descuidarse. Y de eso quiero hablar en esta tarde. No del pecado deliberado, aunque aquí lo menciona, sino, hermano, de aquello que nos vuelve somnolientes en la vida espiritual y que sin darnos cuenta nos va llevando, hermano, hasta la profundidad del mar y nos separa de Cristo. Miren lo que dice la palabra de Dios. Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Leyendo varias versiones, la palabra deslizarse, miren cómo lo presentan las diferentes versiones. La palabra deslizarse, alguna versión dice desviarse. Otra versión dice, hermano, que es como escurrirse. Otra versión dice, hermano, que es extraviarse, perder el rumbo. Entonces, cuando el escritor de Hebreos nos está hablando de diligencia y el cuidado de deslizarse, vuelvo una vez más, nos está presentando un barco. Es la palabra original. En el original esta palabra, hermano, lo que está el escritor presentando es un barco que está junto al muelle donde se tiene que colocar, pero que tiene que estar su amarre bien puesto en aquel lugar. Entonces la palabra que se utiliza aquí como diligencia es que el navegador tome el barco y lo amarre. Eso es diligencia. Cuando él dice diligentes, está diciendo el barco colocado junto al muelle, pero amarrado en el lugar. Y la palabra deslizarse está figurando el escritor al mismo barco, pero que está junto al muelle, pero que la amarra no está colocada en el lugar. Entonces, ¿qué sucede con eso? Que de una manera quizás paulatina, de una manera, hermano, lentamente, ese barco se va a ir deslizando. Eso es lo que presenta el escritor aquí. Es aquí de manera suave, hasta cierta forma sublime, somnolienta, sin darse cuenta que aquel barco estaba colocado junto al puerto, pero que no vino una tempestad enorme, porque hubiera avisado al dueño de aquel barco y hubiera llegado diligentemente a amarrarlo. No, aunque había bonanza en aquel lugar, se iba deslizando suavemente. Esa es la palabra que estamos usando aquí. Cuentan una historia de una de las cascadas más grandes que tiene Estados Unidos. No sé, me parece que fuera
las cataratas del Niágara entre la frontera de Estados Unidos y Canadá, pero por lo menos cuenta esta historia era una catarata grande en Estados Unidos. En la parte de arriba de esa catarata hay un lugar bien expansivo donde se permite, hermano, que las canoas o las lanchas lleguen y pueden pescar. Es un lugar tranquilo. Entonces dicen que en una ocasión llegó una persona y llevó su barca a ese lugar y empezó a tirar el anzuelo. Pero es un lugar apacible. Pero era tan tranquilo ese lugar que de repente empezó a tener cansancio en él porque estaba solo, se cansó. Se empezó a sentir sueño, se volvió somnoliente. Y lo que sucedió que de repente se durmió. Cuenta la historia que el agua tranquila empezó caminando, pero siempre tenía un cauce, naturalmente hasta la cascada. Pero de una forma tranquila. Dice que lo fue moviendo al grado que cuando iba ya a una zona donde habían ciertos carteles en donde decía: cuidado, en esta zona no se puede venir porque las cascadas están muy cerca. Se percataron unos turistas que andaban ahí, miraron a aquel hombre a lo lejos y dijeron: hay una persona, y le empezaron a gritar, a advertirle que había unos carteles que decían: cuidado. Pero aquel hombre estaba dormido, se había cansado. Y dice que su embarcación, su canoa, fue llevando despacio, despacio. Por más que se le gritaba, por más que se le advertía, dice que aquel hombre fue llevado a la cascada y cayó y murió. A eso se refiere el escritor de Hebreos. A esa suavidad que el mar y el agua se puede llevar. Porque con sutileza ellos le hablaban la palabra. Le hablaban del mismo Dios, hermano, que los apóstoles estaban hablando, pero le hablaban de rudimentos diferentes, como hoy en día podemos decir, pero al cabo es lo mismo. Al cabo es el mismo Dios. Al cabo yo puedo servir a Dios en mi casa. Al cabo yo puedo servir a Dios de la forma que yo creo, y nos puede causar una situación en nuestra vida espiritual. Todos coinciden, y usted y yo también coinciden, que es lo que nos vuelve a nosotros somnolientes en la vida espiritual y que nos puede hacer correr el peligro, hermano, de que nuestra embarcación, entendiendo que nuestra vida es el barco, entendiendo, hermano, que ese muelle, ese ancla es Jesús, y que nos puede ir llevando sutilmente hasta separarnos. Jesús dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Tenemos tres cosas bien importantes que creo que no necesitamos ser los teólogos más grandes, hermanos, de la tierra para entenderlo. La falta de oración, la falta de lectura de la palabra del Señor y la falta de congregarse. Porque el Señor dijo que su palabra es el alimento. Y cuando dejamos de alimentarnos, sin darnos cuenta, miren qué sutil es esto, hermano, sin darnos cuenta, porque nuestra capacidad humana es, me acuerdo en los tiempos en mi país, miraba a una persona un poquito llenita y decía: qué saludable está. Pero nosotros ya comprobamos médicamente que esa es la mentira más grande que existe. Puede estar más llenito y ser el más saludable, puede estar más delgado y puede ser el más enfermo. Con todo respeto, hemos visto personas bien delgadas, con el colesterol más alto, los triglicéridos, el azúcar. Hermano, no tiene que ver eso, tiene que ver la alimentación. Entonces la vida espiritual es lo mismo. Cuando nosotros dejamos de comer el alimento nutriente que es la palabra del Señor, podemos estar, hermano, de un color bien agradable, rosadito, dice por ella. Podemos estar, hermano, quizás sonrientes en alguna manera, pero por dentro, hermano, quizás nuestra barca, sin darnos cuenta, hemos perdido el deseo de ver la palabra. Eso es lo que Pablo le está diciendo.
Pablo le está diciendo, si ustedes ponen atención, el escritor de Hebreos, si ustedes ponen atención a ciertas cosas, nuestra vida no depende del poder político que se establece. Nuestra vida va a depender siempre de Dios. Nuestra vida no depende de los argumentos de la sociedad. Nuestra vida depende de Dios. Él dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Entonces la figura es la barca que se va yendo hasta que se pierde en la profundidad del mar. Mira lo que dice, hermano, la escritura sigue diciendo, hermano, que nosotros con más diligencia atendamos. Lo primero que habla el capítulo 2 es atender. La palabra atender, hermano, significa algo que no se tiene que descuidar. Algo que se le tiene que poner atención, algo que se le tiene que poner cuidado. Yo creo que no necesito explicar mucho en esto. Todo lo que se desatienda, lo más seguro que se va a dañar o se va a perder. No atiende, hermano, los animalitos que tienen el campo, se le van a morir. No atiende a sus hijos, va a tener conflicto. No atiende a su matrimonio, va a tener conflicto. No atiende a su negocio, va a haber un conflicto. Yo quiero que mire, alguien figuraba un ejemplo al respecto. Perder aquí es dejar de atender. Por ejemplo, alguien tiene un negocio, pensemos, hermano, una tienda de abarrotes. Él puede ir a la quiebra de dos maneras. No solamente porque empiece a tomar todo y a malgastarlo y a regalarlo. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el concepto que tenemos. Pero el concepto que aquí se está presentando no es, hermano, solamente a malgastar su vida. No. Hay otra forma, más sutil. ¿Cuál es? No abrir la puerta del negocio. Si no abriendo la puerta de ese negocio también va a la quiebra. Entonces aquí lo que está diciendo el escritor es que si no ponemos atención, por lo tanto dice, o sea, ya les expliqué, dice él, quién es Dios, creador, por él somos salvos. Moisés fue importante, pero no era más importante. En otras palabras, se recuerda que Jesús siempre dijo, todo es importante. Marta, es importante esto, pero María buscó la mejor parte. O sea, dejar de atender las mesas no era, sino era dejar de atender a Jesús, a su palabra. Entonces, por eso dice aquí, por tanto, atendamos, número uno. Yo quiero que miren el capítulo 3, miren la otra, hermano, sugerencia o mandamiento que da. Vamos a leerlo para hacer referencia. Lo tiene el 3, 1. Por tanto, una vez más, por tanto, hermano, es por lo que ya les dije, por lo que ya les mencioné, hermanos santos, participando del llamamiento celestial. Ahora dice, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. ¿Qué es lo que está diciendo él? Enfócate en Jesús. Ya no son rudimentos de ley. Ya no era, hermano, la práctica, sino que era Jesús. Hechos capítulo 4, creo, verso 13 dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La Biblia dice que fue Jesús. Es lo que le tengo a ellos, nosotros ya lo entendemos. ¿Sí está conmigo? Usted no necesita venir a decirle que no es la fe en Jesús, que hay que practicar los rudimentos de la ley, que es por obra. Nosotros lo entendemos. Yo le estoy dando un cuadro, hermano, histórico de lo que se refiere a esta escritura. Para ellos era eso, pero para nosotros, ¿qué es? Es, hermano, descuidar. Por eso dice, nosotros ya tenemos la palabra. Dice la Biblia, leyendo ahí, primero Dios nos habló por los profetas, porque Dios trajo la palabra naturalmente por medio de los profetas. Dios hablaba, le daba la palabra al profeta para que la trajera al pueblo. Después Dios nos trajo la ley.
Ahora dice, nos habla por Jesús. Él vino directamente. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Él vino a presentarse al mundo y hablar la palabra que el Padre le había dado. Porque las palabras que yo os hablo son las palabras que mi Padre me da. Yo no hablo de mí mismo, dice él. Ahora Dios nos habla por la palabra. Ya no tenemos excusa, es lo que dice. Sí, hermano, ¿cómo habrá una excusa ahora? Ya tenemos la palabra. La Biblia me dice, no solo de pan vive el hombre. La Biblia me dice, orad para que no entréis en tentación. Y nos da ejemplos. Dice Lucas que Jesús dejaba a los discípulos y se iba por media hora a orar. Y se iba toda la noche a orar. Dicha sea de paso, ya se cayeron, gran gloria a Dios. Pero si quieren, resérvalo para que no se asusten los de las redes sociales. Vamos a reanudar las vigilias. Aleluya. Y los que no dijeron amén, no vinieron. Porque la oración es importante. Han cerrado trabajos a causa de la pandemia y de repente le llaman el supervisor y dice, quiero decirles que vamos a volver a trabajar. ¡Gloria a Dios! Van a abrir las escuelas otra vez. Y de repente el pastor llama y dice, la iglesia se vuelve a abrir. Ok. Eso es lo que dice. Consideremos. Considera aquel que dio tu vida por ti. Y al final lo lleva el capítulo 12 a que atendamos. Capítulo 3, consideremos. Y Hebreos 12, a que pongamos los ojos en él. Mire cómo termina Hebreos. No en los rudimentos de la vida, no en las cosas materiales, porque todos esos nos van a ir llevando, hermanos, durmiéndonos. Y al final, ¿dónde cree que es el final de dormirse? Hermano, yo miro un barco de un cristiano que se duerme, que primero está como sedado y se va durmiendo. ¿Y sabe a dónde miro que lo lleva? ¿Dónde están los muertos? Porque él dice, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos. Ahí se quedó dormido. Pero mire qué linda promesa. Y Cristo te va a alumbrar. Es precioso este evangelio, hermano. Si aquí no hay aquel que diga, como en este país, hay gente que dice, yo tengo hambre, no tengo comida. No, si usted no tiene comida aquí es porque no quiere. Aquí donde quiera regalan comida. ¿Sí está comida? Entonces, sigamos rápido en esto. Dice, hermano, dice más, capítulo 2, verso 1, que nosotros, hermano, con diligencia atendamos. Yo le voy a preguntar, hermano, hagamos una lista de cosas que atendemos y vamos a marcarle algo bueno. ¿Cuántos atienden a sus hijos? Márquele, qué bueno, un aplauso. ¿Cuántos atienden a su esposo? Qué poquitos, amén. Bueno, ¿cuántos atienden su negocio? ¿Cuántos atienden su salud? Amén. Ya algunos amén. Porque se entiende que dice, no, yo no, hermano, Dios tiene cuidado mío. Bueno, yo su fe se la amén. Pero el día que salga enfermo, yo voy a tener que decirle, su fe le falló. ¿Sí me explico? Amén. Entonces, pero ¿cuántos atendemos el negocio, la familia? Y eso es bueno. Pero aquí no está hablando del negocio, así está conmigo. Aquí está hablando que atendamos la palabra que ha sido dada. Porque Jesús en una ocasión les dijo a ellos, a ustedes os parece que en ellos está la vida eterna. Pero Jesús, hermano, es más enfático y le dice, esa palabra habla de mí, que soy la vida. Porque los judíos, hermano, decían que guardar la ley y seguir los rudimentos los llevaba a la vida eterna. Entonces Jesús, hermano, si me permite la palabra, los atrapa en sus propias palabras. Digo, para ustedes ahí está la vida eterna. Pero si se dan cuenta, primero, ellas hablan de mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, yo le pregunto, en su agenda es atender. Porque si no atendemos, ya lo expliqué, ese negocio se va a descuidar.
Hermano, pues el evangelio no es un negocio. No me malinterprete por lo que está pasando ahora, ¿va? Jesús dijo, en los negocios de mi Padre me conviene estar. Este es un negocio de almas, gratuito, la salvación, pero es de ganar almas y que el diablo no la gane. Dice, atendamos, hermano, las cosas que hemos oído. No sea que nos... Eso es lo que está diciendo. Atiende tu negocio, atiende tu familia, porque si no se va a deslizar. Entonces el punto de navegación era, si me explico, el navegador, cuando llegues al lugar donde tienes que amarrar tu embarcación, sé diligente, amárrala, atiéndela, dale servicio, porque corre el riesgo que se deslice. Y cuando te des cuenta, por eso le digo sutilmente, cuando te des cuenta, ya está lejos del muelle. No sé si me explico, hermano. Lo que está diciendo que corremos el peligro que si no cuidamos la vida espiritual, nos vamos a ir deslizando suavemente, suavemente, y cuando nos damos cuenta, ya perdimos la fe. Ya no sentimos deseo de leer la palabra, de congregarnos, de adorar. Aquí está la palabra. Repito, no es de un pecado, porque aquí está diciendo, hermano, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, miren, una vez más le dice, porque fue palabra firme. Cuando Dios hablaba por un ángel, le habló, hermano, el ángel Gabriel le habló a María, le habló a Zacarías, y cuando un ángel venía era una palabra firme. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Es, si la palabra del ángel, ellos están diciendo que es superior a Cristo, pero yo entiendo que es firme. Si para ustedes es firme, o les están diciendo que es firme, que de hecho lo es, dice él, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Cómo escaparemos? Miren, aquí da dos palabras, nomás se lo voy a decir rápido. Transgresión, ¿y qué dice? Y desobediencia. Si saben la diferencia. La transgresión, hermano, es lo que se conoce como el pecado de comisión, algo que se hace. Y la desobediencia es un pecado de omisión. Se lo explico. La transgresión es, hermano, aquello que voluntariamente yo hago, a pesar de la advertencia que recibo la palabra. Acción, comisión. Y la desobediencia, hermano, es el pecado de omisión. Es que me niego yo a oír lo que Dios me está diciendo que no haga, y lo hago. Esa es la diferencia. Mas sin embargo, dice aquí que los dos son pecados graves delante de Dios y reciben un juicio justo. ¿Sí me explico? El que peca voluntariamente. Dice Juan que el que practica el pecado, él dice, es hijo del diablo, es deliberadamente peca, a sabiendo lo que Dios dice. Hermano, no sea mentiroso, ¿de qué le importa? Hermano, arregle su vida, arregle esto. Ya, usted no me manda. O sea, deliberadamente. ¿Sí me explico? Usted se acerca a alguien y le dice, oye hermano, pero la rebeldía no es agradable ante Dios. Bueno, yo lo hago. Ese es un transgresor que está violando, hermano, los principios espirituales en una forma voluntaria, pecado de comisión. Pero hay otro que como resultado de no querer oír a Dios, hermano, cuando nosotros nos negamos a oír a Dios, oír su palabra, ¿qué cree que es el resultado? Desobediencia. ¿Sí me explico? Llegamos a un pecado de desobediencia, porque no queremos oír. Hijos, obedezcan a sus padres. Pecamos porque no queremos oír. ¿Está conmigo? Entonces, dice el escritor, hermano, que si esto es firme dado por los ángeles, ¿cuánto más? Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Mira lo que presenta. La salvación por medio de Cristo Jesús es grande. Lo que le está diciendo, la ley, hermano, no cubría
la redención total del hombre, sino solamente a través de la sangre preciosa de Jesús. Por lo tanto, dice que nosotros tenemos que valorar esta salvación. Porque al valorar, hermano, la salvación que Cristo nos ha dado, más que todo, entonces, hermano, nosotros somos diligentes en esa salvación. La cuidamos con temor y temblor. Nos ocupamos con temor y temblor. Tenemos temor de no fallarle. Entendemos que la práctica de la mentira es desagradable ante Dios. Entendemos, hermano, que la injusticia, entendemos, hermano, que la soberbia, el orgullo, el engaño. Pero como nosotros hemos valorado una salvación tan grande, porque sabemos que al no valorarla nos podemos ir deslizando sutilmente. Y hay barcos ahorita que están allá perdidos, Señor. Son cristianos que un día abrazaron la fe, pero no le dieron importancia a la palabra. Cuando tenía un problema, no conjugaba sus acciones con la palabra. Porque dice la Biblia, nos da 3 opciones. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está triste? ¿Qué dice? Haga oración. Está enfermo y llama a la iglesia. Por eso leo, no conjuga. Porque no leo por usted. O a lo mejor sí. Pero yo me siento, hermano, con un conflicto. Lo primero que hago es, me voy al Google, a la comadre, al compadre, al amigo, al otro, menos al líder y al pastor. ¿Se da cuenta a veces cómo se contradice? Yo me siento un poco, entiendo, hermano, hoy en día. Si una persona se siente, hermano, con fiebre y calentura, recomendable no viene a la iglesia por prudencia y por lo que está pasando. Hay gente que le duele la uña y se queda en el canto. Si canta lo que le digo. Hermano, hoy no voy porque está lloviendo. Lo que está diciendo es que como yo valore la salvación, es fuerte, pero Samuel, el profeta, hermano, le dice a Saúl, bendito Dios que no fue a nosotros, sí, es lo mismo. Le dijo, por cuanto tú tuviste en menos a Dios, ahora Dios te tiene de menos a ti, porque Dios honra a los que le honran, pero que le tiene de menos a ti. Ese se llama la retribución de Dios. Romanos 6, que cada uno pagará. Pero yo le vengo a hablar este pensamiento, hermano, no es a decirle que su barca anda por allá. No es mi papel. Pero si usted reconoce que su barca ya está en lo profundo del mar y quizás se está acercando al triángulo de las Bermudas, se lo va a llevar el diablo ahí, perdone. Entonces yo le vengo a decir, hermano, reconozca y le ayudamos a que esa barca venga, porque el Dios que está predicando hebreo es un Dios de poder, de milagros. Es un Dios, hermano, que el Espíritu Santo se encarga que despertemos. Mire qué lindo Dios. Mire cómo lo va llevando y diciéndole primero, es el Dios. Después lo exhorta y dice, no descuides una salvación, porque Dios va a retribuirte porque Él es justo. Si está conmigo, dice, hermano, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Por eso es que la palabra es, cuídala, cuídala, cuida tu barco, es tu vida, cuídala, dale mantenimiento. Mire que los barcos, creo las embarcaciones, les ponen ciertas brea o que sea para que no se mete el agua. Puede ser pensamiento, pueden ser, hermano, ideas. Por eso que la Biblia dice, Filipenses 4, que tu pensamiento esté lleno, lo justo, lo honesto, lo puro, porque si no pueden ser agujeros. ¿Y qué sucede en una barca que se llena de agujeros? Se mete el agua. ¿Y qué sucede en una barca que se mete el agua? ¿Se da cuenta? Pero esta barca no tenía agujeros. El problema es que se iba a ir deslizando por una razón, porque estaba. Mira que Jesús dijo, separado de mí. Mira qué lindo es el Señor, hermano. No lo vamos a descuidar. Una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada
por los que lo oyeron. O sea, nosotros confirmamos a otros los testimonios importantes. Nos paramos y le decimos a la gente, hermano, Cristo tiene poder. Él hizo un milagro en mi vida, Él me sanó. Yo estaba oprimido por el diablo y el Señor vino, hermano, y deshizo las obras del diablo en mi vida, en la vida de mi familia. Y hermano, porque cuando la presencia de Dios llega a una vida, el diablo tiene que huir. Así es, amén. No se haga amigo del diablo, hagámonos amigos de Dios. ¿Sí me explico? La enfermedad, el oprobio, la tristeza, la soledad tienen que huir. Diciendo, testificando Dios juntamente con ellos, porque las señales, los prodigios, los milagros es Dios testificando de su poder. Ahora, ¿cómo nosotros testificamos? Que ese favor de Dios se llevó a cabo en nosotros. Ese es el Evangelio. El Evangelio, hermano, Lucas 4:18 dice, Jesús primero dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí y me envió. Lo mismo que nos dijo a nosotros, ¿eh? Aquí os mando, los envío, pero les doy el Espíritu Santo. Digo, está sobre mí y me ha enviado. Y mire la lista: a sanar oprimidos, quebrantados, a vendar a los que están, hermano, desquebrajados. Nosotros somos portadores de ese testimonio, pero tenemos que cuidar nuestra vida. Esa es la palabra de hoy. Es importante, no, tres cosas a obtener, hermano. ¿Cómo nos deslizamos? Al no tener una relación con Dios constante. Ya lo dijimos, a través de la oración, a través de la comunión, a través de la lectura de su palabra. Déjenme leer este pensamiento que escribí aquí. Lo que la Biblia recomienda es que cada uno se asegure, es personal, ¿está conmigo que es personal? Con firmeza. ¿Cómo hay que asegurarlo? Aquí tenemos hermanos especialistas. Aquí les pregunto cómo se asegura un ganado, un animal, y le enseñan un nudo de esto, un nudo del otro, un nudo de aquel. Me acuerdo allá en los campos de nosotros cómo se amarraba un, ¿cómo se llama? Tercio de leña, esta es la forma, o sea, todo, cómo se asegura una casa, cómo se asegura, todos sabemos. Entonces la palabra está diciendo lo mismo. ¿Cómo asegurar esta vida? Entonces cada uno, hermano, tiene con firmeza asegurar, hermano, la verdad de este evangelio. Es lo que está diciendo. Este evangelio nuestro nada me separa del amor de Dios. Ni aunque me digan que hay otras cosas, ni aunque me digan que hay otra manera, ni aunque los gobiernos pongan leyes que vengan sobre nuestra vida, es afiánzate en la verdad que Él te dio. Él dijo, yo soy el camino, el único camino, la verdad y la vida. Nos va a decir que muchos caminos llevan a Roma. Bueno, muchos a Roma, pero a Cristo solamente uno. Yo voy a Dios solamente por Cristo. Afirmando, hermano, con firmeza la verdad de este evangelio. Navegar con mucho cuidado para no perder la oportunidad, hermano, no solamente de amarrar nuestra vida, sino de asegurar la vida de los nuestros. Eso es lo que está diciendo aquí el escritor, hermano. Porque solamente por medio de Él es que lo aseguramos. Nuestra barca anclada, sujeta a Cristo, a su palabra, a su voluntad, no se va a deslizar. Como aquel hombre en las cataratas, no va a irse. No va a irse porque nosotros ya estamos. Mi vida, dice Pablo, está asegurada con Cristo en Dios. Esta es una palabra de exhortación, hermano, y de aliento. Que tenemos que prestar atención a los asuntos serios de la fe cristiana. Y estar consciente del peligro que corremos si la descuidamos. Pero también de la bendición que tenemos al estar, hermano, sujetos a Él y a su palabra. Déjenme regalarle esto, porque Dios me lo regala. Hebreos 6:10, no lo busque. Me llama la atención lo importante.
Porque a veces el desánimo viene, hermano, porque no vemos respuesta. Porque no vemos resultados, porque estamos acostumbrados en las leyes naturales, hermano, que uno va, si trabajo me van a dar una remuneración. Si hago algo me van a dar. El padre al hijo se acostumbra, papi, dame mi domingo. Y siempre todos estamos acostumbrados. Pero miren lo que dice el escritor de Hebreos en el capítulo 6, verso 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado primeramente hacia quién, hacia su nombre. Eso es adorarlo, eso es servirlo, eso es agradecerle, eso es no olvidar sus favores y misericordia. Que, hermano, el Salmo 103 no solamente sea declamado, sea vivido. Que cuando yo me pare, hermano, no solo aquí en mi vida, diga usted su nombre. No te olvides de ninguno de tus beneficios. Tuvo misericordia de ti cuando merecía yo ser castigado. Hermano, fue fiel conmigo aunque mi vida fue infiel. Tuvo misericordia. Y como yo no voy a olvidar ninguno de mis beneficios, le voy a seguir amando a pesar de las circunstancias. Y dice, hermano, y habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos. No podemos servir a los demás si no servimos a Dios. No podemos amar a los hermanos si no amamos a Dios. Que una vida que se desliza es una vida que se separa. Entonces yo le invito en esta tarde. ¿Cómo está su vida? ¿Cómo está tu vida personal? Si esta palabra, hermano, ha sido traída para cada uno de nosotros, yo quiero que por un momento piense lo que el escritor de Hebreos estaba diciendo. Empezamos bien la carrera, abrazamos una fe, abrazamos un evangelio. Yo no sé cómo lo hizo, levantó su mano y dijo, yo reconozco que soy pecador, yo recibo a Cristo. O quizás algunos dijimos, hermano, en mi casa yo serviremos a Jehová. Algunos lloramos en su presencia, le dijimos, te voy a servir, yo quiero ser parte del ministerio, yo quiero hacer algo en la iglesia, en la obra de Dios. Pero quizás nuestra vida se fue deslizando y nuestra embarcación ya no sentimos que está anclada, porque sentimos, hermano, que va deslizándose poco a poco. Se fue el deseo de orar, el deseo de leer la palabra, el deseo de hacer el bien, el deseo de amar, el deseo de congregarnos. Pero yo te traigo esta palabra a esta hora. El Señor, hermano, sabe dónde está tu marca, pero Él quiere que tú y yo reconozcamos y digamos, Señor, como Pedro, Señor, si me estoy hundiendo, me estoy hundiendo. Y Él va a decir lo mismo, va a extender su mano y va a decir, si estás enfermo, como Pedro y Juan, al cojo le extiende la mano, levántate y anda. Como al ciego Bartimeo, que le pidió misericordia, Dios le va a poner la mano y lo va a levantar. Dios tiene la respuesta. Dios quiere ministrarnos hoy. Vamos a orar por los que están en las redes sociales y después vamos a ministrarlos a ustedes. Cierra sus ojos. Padre, gracias en el nombre poderoso de Jesús. Nosotros declaramos tu palabra, Señor, que ha sido hablada, ha sido predicada. Sabemos que nosotros ahora no tenemos, Señor, la excusa. Quizá antes, Señor, ellos eran no solamente asediados, sino que desviados y movidos de la fe. Porque no tenían, Padre, las necesarias herramientas que nosotros tenemos. Ahora tenemos nosotros la palabra escrita. Ahora tenemos nosotros los ministerios que nos la enseñan. Ahora tenemos y sabemos y conocemos el mover y la manifestación del Espíritu Santo. Estamos viviendo, Señor, en lugares donde no somos acechados todavía por doctrinas ni por opresiones, Señor, para desviarnos de la fe. Pero sí también, Padre, lo hacemos por nuestra propia voluntad.
descuidando esta salvación. Yo le pido que extienda su mano de misericordia a aquel que se está desviando, deslizando, desanimando, Padre, extraviando. Padre, que al reconocer Él, esta palabra es para su vida, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, que la presencia de tu Espíritu Santo regrese esa barca a puerto seguro y que sea amarrada, Señor, por tu presencia y por tu palabra. Padre, los que están enfermos, extiende su mano, Padre, sobre la vida de mi hermano Joel. Padre, que una palabra de sanidad sobre su vida, sobre la vida, Señor, de Maggie, sobre la vida, Señor, de aquellos que no mencionamos nombre, pero que los hermanos saben que están enfermos, Padre, ya sea del virus, ya sea de cualquier infección, ya sea de cualquier imposible, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, ponga su mano poderosa, Padre, levántalo, Padre, testimonio, lo que usted testificó, poder, milagros, prodigio para la vida, Señor, de aquel que está oyendo. Y que nosotros testificamos que ese mismo poder que opera en Cristo, opera en nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, cualquier necesidad, Señor, física, espiritual, material, en el nombre de Jesús de Nazaret, toma control, Padre. Aquel que está tomando, Padre, esta palabra y se une a esta oración, Padre, toma en cuenta su necesidad. Oramos por ello y le bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Démosle un aplauso al Señor.